Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera transmisión de nuestras tardes constituyentes. Esta es una iniciativa que se enmarca en un proyecto denominado Independencia Constituyente y que creamos con el objetivo de motivar y fortalecer el diálogo ciudadano para ir preparándonos para el plebiscito y el futuro quizás proceso constituyente, ya que desde la Municipalidad de Independencia, encabezada por nuestro alcalde Gonzalo Durán, hemos hecho eco y escuchamos las voces ciudadanas que desde el 18 de octubre se han manifestado por una institucionalidad que no los hace parte de la toma de decisiones. Es por esto que instancias como estas buscan entregar herramientas para el debate en el territorio, en la cotidianidad de los hogares de Independencia, en cada rincón de la comuna, porque son precisamente los vecinos y las vecinas quienes deben ser protagonistas de este momento histórico. Y hoy especialmente estaremos hablando de por qué este proceso no puede darse sin nosotras. Se nos presenta una oportunidad histórica, pero también un desafío tremendo desde el feminismo. Por primera vez y en un órgano 100% paritario, estamos frente a la posibilidad de pensar el país que nosotras queremos construir. No solamente en el sentido de contar con una serie de derechos que hoy no se encuentran garantizados, sino que también ser parte de la construcción de una nueva institucionalidad y del sistema político del futuro, los cuales hasta hoy han sido diseñados bajo una visión única, la del patriarcado. Un modelo pensado para perpetuar la construcción del poder en torno a liderazgos masculinos. Es así como lamentablemente se configura el Estado, pero también los partidos políticos y, por qué no decirlo, incluso algunas organizaciones sociales. Sin duda que hemos visto avances en el último tiempo, pero sabemos que si no son removidos los cimientos que sostienen esta enorme estructura, y ahí el desafío que nos ofrece precisamente el proceso constituyente, nunca contaremos con una participación en plena igualdad de condiciones. En ese sentido, el feminismo debe tener una mirada global o estructural, buscando que la interseccionalidad se plasme en la futura constitución de la manera lo más transversal posible. Hay una oportunidad hoy de traspasar los límites, de no hablar solo de la mujer, sino que de las mujeres, mujeres indígenas, migrantes, mujeres del mundo LGTBIQ+, y de las pobladoras y trabajadoras, las jóvenes y las niñas, por mencionar solo algunas. Necesitamos y tenemos la obligación de que nuestras miradas se plasmen en la máxima ley de nuestra república, en las reglas del juego de la democracia que tenemos, que por supuesto es perfectible, pero no va a serlo sin nosotras. Eso sí, esta participación no puede agotarse a las delegadas constituyentes en caso de ganar la opción de una futura constitución o a las intelectuales del feminismo. Debemos reconocernos todas como sujetas políticas, en el hogar, en el barrio, en el negocio de la esquina, en la plaza y en cada rincón de nuestro desarrollo en la sociedad. Somos nosotras quienes nos hemos interesado por el bienestar y el futuro de la vida humana. En todo momento de nuestras vidas, es momento hoy de dotar de contenido político ese rol que hemos tenido por siglos, precisamente producto de las injusticias que hemos vivido. El capítulo de hoy se denomina Igualdad de Género, un principio impostergable. Y para hablar del tema, contamos con tremendas invitadas. Alejandra Valle, periodista y conductora de La Voz de los que Sobran. Stephanie Hurtado, profesora y coordinadora social de la red feminista Amaranta. Y Mariana Loyola, actriz y vocera de la RACH, la Red de Actrices Chilenas. Así que sin más preámbulos, voy a darles la palabra a cada una de ustedes para partir con la primera pregunta. ¿Qué significa para ustedes la igualdad de género? ¿Y de qué forma encuentran ustedes que se ha presentado o también se ha ausentado en su experiencia de vida cotidiana, ciudadana? Alejandra, te cedo la palabra como la primera intervención de la tarde. Hola, primero muchas gracias por esta invitación. Me parece fantástico que todas las personas que viven, ¿no es cierto?, que habitan la comuna de Independencia tengan la posibilidad de que conversemos sobre este proceso tan importante que hemos comenzado en nuestro país, como es un proceso constituyente,
creo que tenemos una oportunidad enorme, ¿no es cierto? Y que justamente por primera vez quizás en el mundo se podría hacer de forma paritaria. Y ahí es donde nosotras empezamos, ¿no es cierto?, conversando sobre esto. ¿Qué significa la igualdad de género? Primero que todo, yo creo tiene que ver con la igualdad de derechos y oportunidades, pero también con la igualdad de deberes también, de parte de los géneros en general. Creo que tiene que ver también con acabar con las injusticias de un sistema y de una violencia que es estructural en este sistema. Nosotras nacemos con una mochila que tiene una carga mucho más pesada que la de un hombre, ya, solo por el hecho de nacer mujeres, ¿no es cierto? Y eso lo compartimos con las disidencias sexogenéricas también, ¿verdad? En ese sentido, todos nosotros cargamos una mochila que ya es más pesada solo por nacer con ciertos genitales, por decirlo de alguna manera. Y también con una identidad de género que nos identifica y nos hace sentirnos mujeres. Entonces, eso, por supuesto que es injusto. En general, nos ven de distinta manera el sistema completo, el sistema económico nos ve de distinta manera, la banca nos trata de distinta forma, nos arrojan un rol que está determinado por cuestiones que nosotras no hemos elegido. Y como si fuéramos las únicas que podemos hacernos cargo, por ejemplo, de cosas como el cuidado o de las labores del hogar. De hecho, esta pandemia ha develado con mayor fuerza esas injusticias. Tanto así que estando todos en la casa, esas injusticias se siguen manteniendo y siguen siendo las mujeres las que están a cargo de ese tipo de labores. Siento que eso es la igualdad de género. También es entender que nosotras no somos las únicas que que tenemos que cuidar, por ejemplo, lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que también es algo que se nos ha cargado a nosotras, y que nosotras, por supuesto que nos tenemos que preocupar, pero también se tienen que preocupar quienes se identifican con el sexo masculino, ¿verdad? Que en general, y lo vemos ahora, se lavan las manos en cualquier oportunidad. Estamos viendo, por ejemplo, por eso de nuevo con esta pandemia, que hay 3.800 millones de pesos que se tuvieron que gastar, ¿no es cierto?, del 10% de la AFP para que vaya a las pensiones alimenticias que se debían. Estamos hablando de cifras que son enormes y que si tú le debes una cifra, no sé, X al banco, no sé, a las carreteras, ¿no es cierto?, a los taxis, a cualquier cosa, institución financiera, casas comerciales, etcétera, pero te caen las penas del infierno, también al Estado incluso. Pero resulta que cuando le debes dinero a tus hijos, hijas, ¿no es cierto?, y a tu exmujer, eso es completamente distinto, eso es aceptado por la sociedad, ¿no es cierto? Y el Estado no hace nada por eso, se queda de brazos cruzados viendo cómo esa persona le debe a otros. La verdad es que todo eso es parte de un sistema, y por supuesto también el sistema judicial, que nosotras somos en general, la mayoría, ¿no es cierto?, son mujeres las víctimas de abusos, acosos, violaciones. Y eso tiene que ver por cómo nos mira la sociedad. Durante mucho tiempo eso era parte de la vida, ¿no? Te decían, ya, deje que el tío, es medio raro el tío, o es así, es medio confianzudo el tío. ¿Quién no tuvo un tío toquetón por ahí, ¿no es cierto?, que te trataba cuando empezabas a ser adolescente de otra manera, y era aceptado por todas nuestras familias. Y eso hoy, por supuesto, es visto de otra manera, pero todavía ni las leyes ni los jueces están a la altura. Lo vimos en muchos casos lo hemos visto, por ejemplo, en el de Antonia Garros, donde el abogado de su agresor, ¿no es cierto?, decía cosas como que ella se había tomado una botella de champaña entera, yo no la vi, ¿no es cierto?, como que si eso fuese una justificación. Entonces estamos hablando de una violencia que es sistemática y que nos hace nacer con una carga distinta. Ahora, si lo sentí alguna vez, por supuesto, imagínense, trabajé en televisión. ¿Cómo no lo voy a haber sentido? Evidentemente, en el trabajo te tratan de otra manera. Muchas veces me preguntaron en entrevistas de trabajo si pensaba tener hijos, si quería tener hijos, si estaba dentro de mis planes.
cosa que no tendría por qué importarle a nadie que me esté contratando, ¿verdad? También, por supuesto, siempre se me criticó mi aspecto físico porque no soy igual a, no sé, no nací con rasgos, más bien nací con rasgos de esta tierra, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, que era distinto para una mujer que para un hombre. Si bien en televisión en general los estereotipos son para todos y todas, en el caso de las mujeres son mucho más fuertes. Y sobre todo cuando empiezas ya a avanzar en edad. En un momento yo deslicé que me quería dejar las canas. Deslicé. Aquí están mis canas hoy día. Y fue un desastre, ni les explico, porque las mujeres no podemos envejecer, ni engordar, ni adelgazar, ni nada, porque todo es cuestionado. Y somos también blanco también de las críticas más duras de las redes sociales. Creo que lo he sentido en numerosas formas, esa desigualdad de género. Y creo que toda mujer ha sentido de alguna manera u otra eso en algún momento de su vida. Michelle, ¿estás? Sí. Ahí sí o no, ahí sí. No puedo, Ahí ahí sí. sí. Bueno, cosas que pasan. Sí. He tenido este problema varias veces, pero Cosas que pasan en el la vivo. verdad es que tengo que silenciarlo porque, claro, en el vivo, y tengo una gata muy gritona que está desesperada porque estoy de espalda a ella y no la puedo como ver, entonces para que no interrumpa, pongo silencio Maravilloso. y después muy bien. Pero bueno, gracias, gracias Ale por tu intervención. Ahora cederle la palabra también a Stephanie para que nos cuente su experiencia, qué significa, ¿cierto?, para ella en su vida la igualdad de género y en qué forma se ha presentado, o yo diría más bien se ha ausentado en su experiencia de vida y dentro de las organizaciones en las que participa. Stephanie. Sí, yo también quiero agradecer la instancia, la invitación al espacio. Agregar también a la descripción que yo soy dirigente social, yo soy presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa El Bosque, en la comuna de La Pintana, hace ya casi 6 años, y eso me ha llevado al camino de esta red feminista con Amaranta. Y yo quiero decir en el fondo que todas las mujeres tenemos miradas que son diversas, son distintas y que se basan principalmente en la experiencia que nos ha tocado vivir, también en nuestros intereses, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, si hablamos de lo asociado a igualdad de género, en torno a lo que yo veo en el cotidiano aquí, donde yo vivo, en La Pintana, con mujeres pobladoras, creo que esa idea está basada más en asegurar garantías de un Estado que sea protector con ella ante una vulneración. En el cotidiano nos toca ver cómo el 1455 no cumple su rol, como llamáis ante una denuncia de violencia intrafamiliar y te tienen en espera. Llamáis al plan cuadrante para decir que a la vecina le están pegando y que se apuren y no hay retén, no hay furgón, porque están todos los furgones en la Plaza de la Dignidad cuidando una estatua, pero a nuestras vecinas no las cuida nadie. Entonces, súper desalentador porque alguien hablaba una vez de que han aumentado las denuncias de violencia y lo que han aumentado en el fondo, y nosotros como red lo hemos ido discutiendo, es que han aumentado los llamados por emergencia de violencia intrafamiliar, pero no así las denuncias. ¿Y cómo se explica eso? Tuvimos un caso hace muy poquito de una vecina que fue violentada por su hijo y misteriosamente cuando intentamos saber en qué iba el caso, porque el chiquillo volvió a la casa, nosotros sabíamos que tenía que pasar por parricidio frustrado, no hay ningún caso en fiscalía. O sea, no sabemos a qué acuerdo llegó ese chiquillo con Carabineros, qué fue lo que hizo Carabineros, que el chiquillo no pasó a control de detención efectivo, y ahí hay una laguna que precisamente no está asegurada en la Constitución para asegurar, para la redundancia, en el fondo el derecho a sentirse resguardada de una vecina. O sea,
lo que más repiten cuando uno llama por violencia intrafamiliar y muchas veces no se llevan al tipo, es como si pasa algo, nos llama. Como que, ¿qué estás esperando así? Que a mitad de noche pase algo más grave, si finalmente no llega a las 7 de la tarde, difícilmente llegue a las 3 de la mañana, o sea, es complicado. También, yo creo que otra de las preocupaciones también es que sea efectivo el contrato laboral o sus derechos laborales cuando alguna vecina ejerce labores de empleada doméstica, quizá en el barrio alto, que no existen. Hice un ejercicio yo, estuve como ahí preguntándole a las vecinas en la calle cuando ocurrió lo del 10% y en la Villa El Bosque, 8 de cada 10 mujeres no recibieron el 10% de la AFP. Y no lo recibieron no porque no hayan trabajado en su vida, lo han trabajado, tienen una historia de trabajo en el cuerpo, sino porque jamás han tenido imposiciones porque sus trabajos son informales. Porque la labor doméstica sigue siendo una cuestión informal que va, en el fondo, como en el sentir del empleador si quiere ir o no a una notaría a ejercer el contrato. Y yo creo que ahí también hay una tarea por parte de las mismas feministas que están en la misma burguesía, de entender de que no podemos permitir esa explotación. Y por otro lado está la realidad de la mujer acomodada, la profesional que entiende que la igualdad de género quizá desde otra arista, desde hablar de educación con enfoque de género, que es un tema realmente necesario, muy relevante, o que levante la consigna de aborto libre porque desde ahí nace, ¿cierto? Más desde los lados más cómodos, más intelectuales que desde las poblaciones, porque culturalmente hay otra preparación en ese sentido. Entonces yo siento que a pesar de esas diferencias, hay una cuestión que nos une en términos de mujeres, de estratos sociales, y que tiene relación con igualdad de género, y es que debemos de entenderla como obligar al Estado a que asuma su rol garante, a que todas las figuras que ejerzan roles dentro de este Estado tomen mayores responsabilidades. ¿Por qué nos resulta tan difícil, en el fondo, acusar a un ministro o a un presidente, por ejemplo, lo que acabamos de vivir, ante el mal manejo de una emergencia de salud? Si en el fondo los muertos los pusimos nosotros, los pobres. Aquí nosotros teníamos que estar toda la semana viendo cómo hacíamos con las sepulturas, con todas esas cosas. Entonces, en el fondo, yo creo que la Constitución debe asegurar eso. El hecho de permitirnos como saber de que de verdad vamos a tener un Estado que sea protector y de todas las mujeres, que como lo dice el capítulo 3, ¿cierto? En uno de sus incisos, que en Chile hay igualdad en la justicia, esa justicia es efectiva para todas, sin importar de que sea una vecina de La Pintana o que sea una vecina de Huachuraba o de Las Condes, tiene que tener la misma rapidez. Y yo creo que desde ahí, como que más allá yo de hablar de mis experiencias discriminatorias en el minuto que he vivido, yo quiero hablar de eso, de las experiencias que me ha tocado observar como dirigente principalmente, y cómo en el fondo las instituciones se lavan las manos unos a otras. Muchas gracias, Stephanie, por contarnos también tu experiencia. Yo creo que es súper relevante tu opinión en el sentido de cómo muchas veces las mujeres cuando empiezan o empezamos a acceder a ciertos espacios, círculos de poder, de privilegio, nos olvidamos igual un poco de la realidad que viven precisamente otras mujeres y tú lo describes de muy buena manera. Le voy a hacer ahora la palabra a Mariana para que también, bueno, nos respondas en cuanto a tu experiencia la misma pregunta, que cómo tú reconoces la igualdad de género y en qué forma se ha ausentado. Yo diría que la pregunta igual decir cómo se ha presentado y ausentado en tu experiencia de vida es un poco compleja porque yo creo que es un consenso de todas que más se ha ausentado que ha estado presente la igualdad entre géneros, ¿cierto? Sí, hola chiquillas, gracias por la invitación. Stephanie, un agrado escucharte. Ale, ¿cómo estás? Lindas, preciosas, gracias por estar acá, gracias por la invitación y agradecer a Independencia Constituyente que está bien organizarse y empezar a hablar y a discutir sobre la nueva Constitución. Me parece que es súper, súper importante. Efectivamente, tú me dices cómo he visto la
como veo la igualdad de género, no hay igualdad de género en Chile. Chile sigue siendo un país absolutamente clasista, en eso tiene mucha razón Stephanie, sigue siendo un país sumamente racista y sigue siendo un país sumamente machista. Lo que me gustaría exigirle a la constituyente y a la gente que esté y que sea parte de ella, primero que nada es que el Estado efectivamente, como dice Stephanie, sea garante de derechos para las mujeres en particular, porque no queremos que nos violen ni que nos maten más. Eso primero que nada, no puede ser que todavía la justicia no tenga perspectiva de género y que se legislen unos verdaderos, son como unos dinosaurios, hombres, hetero, cis, con plata, que no tienen idea en el lugar donde estamos paradas las mujeres y que todavía nos da miedo caminar, ni siquiera de noche, de día, por la calle, solas. Esa sensación de miedo, yo quiero que mis hijas y mis nietas ojalá no la sientan más, y lo digo con pasión porque me abruma profundamente que en las poblaciones haya tanta violencia de género, no tanto solo en las poblaciones, sino en todas partes, y que no pase nada, como dice Stephanie, que uno llame por teléfono y que no exista cierta protección, y que además la justicia, aparte de no tener perspectiva de género, sigue siendo muy clasista. En ese sentido, creo que es primordial que las mujeres lleguemos a acceder a esa paridad en la constituyente, porque además las mujeres siempre se nos ha reducido al mundo de lo privado, ¿no? No podemos dar teta públicamente, no podemos opinar fuerte porque somos histéricas. Si hablamos un poquito más golpeado nos dicen tranquila, como si estuviéramos alteradas. Siempre se nos ha reducido a salir, ¿no?, del lugar. Vete a tu rincón, ándate a tu casa, anda a hacer las labores del hogar, anda a dar amamanta en tu casa. Cuando uno va con los hijos, pucha que estorban. Y los hombres siempre han sido vinculados a lo público, al espacio de los lugares jerárquicos con ciertas jefaturas, ¿no? Creo que es importante que las mujeres también empecemos a tomarnos esos espacios. Creo que está pasando y creo que es importante que salgamos también que esos espacios que se tomen. Yo espero que la constituyente esté formada por mujeres, no solo abogadas o ingenieras comerciales. Me gustaría sinceramente que ese espacio lo llenaran pobladoras, de distintos territorios, por supuesto, mujeres de pueblos originarios, disidencias, por supuesto, feministas, me encantaría, pero sobre todo mujeres que vienen desde las bases y desde los territorios. Creo que desde ahí vamos a construir una constituyente que sea justa y que haga de Chile un país más amable. No vamos a construir una buena constitución solo de abogadas y abogados, porque vamos a seguir hablando de la misma élite de la que estamos tratando como de escapar claro, más que de escapar, como de evitar, ¿no? Creo que estamos en una profunda transformación y eso me alienta. Creo que por primera vez, yo por lo menos tengo 45 años, no había visto al país tan entusiasmado con un proceso histórico paritario. Nunca había visto que hubiera 2 millones de personas viendo un juicio. Nunca había visto que hubiera 1,5 millones de personas viendo una votación en la Cámara de Diputados. Creo que efectivamente el pueblo chileno está ávido de política. Y en el buen sentido lo digo, no el de los partidos políticos que nos tienen un poco aburridas y aburridos, ¿no? Sino que queremos formar parte, yo creo que sentimos que ya es necesario que nosotras y nosotros escribamos esa nueva constitución para el pueblo, no para la élite como es la actual. Y en ese sentido creo que el movimiento feminista sí ha hecho mucho, sí ha impulsado mucho, y siempre las mujeres hemos estado en general en la primera línea y en las trincheras, en las ollas comunes, en los servicios de urgencia, en las casas, en los cuidados, y eso siempre ha sido así. Entonces, claro, cuando me preguntas si encuentro que hay igualdad de género, no la hay, absolutamente. En mi terreno en particular, yo soy actriz, y es bien feroz lo que pasa. La línea divisoria entre director y actriz es muy fina. Hay actrices muy chicas que entran a trabajar sobre todo en teleseries, donde esa línea divisoria entre lo moral, entre lo que es aplicable a la moral o aplicable a lo no moral, es muy pequeña y se sigue pasando, ¿no? Y tenemos el caso de Herbal Abreu y de Nicolás López que siguen sin resolverse. Las 7 actrices que denunciaron a Nicolás López están sin trabajo desde el día que lo denunciaron. Y eso habla de que él tiene un círculo que lo protege, ¿no? Y a ellas no. Todo, si uno lo mira en ese sentido, es bastante desigual. Entonces, claro, lo que dice Stephanie, lo que dice la Ale, a mí me hace mucho sentido. Escribir una constitución paritaria, espero que permita que las mujeres podamos reclamar, exigir que el Estado nos cuide, que el Estado nos dé garantías, que ganemos las mismas lucas que los hombres, casi que es un derecho porque tiene que ver con la justicia, porque trabajamos lo mismo y pucha que nos cuesta más, porque somos mamás
Y a mí, no sé si con la Ale le pasó lo mismo, pero a mí cuando estaba en la escuela de teatro, un profesor en segundo año me dijo, o usted es actriz o usted es madre. No puede hacer las dos cosas. Y sí he podido hacer las dos cosas. Y sí se puede, pero pucha que nos ha costado. Cuesta ser mamá y trabajar en televisión o trabajar en cine o trabajar en cualquier cosa, yo creo. En Chile es súper difícil, porque además no existen los medios para dejar a los hijos tranquilamente en una guardería o en un jardín. Entonces, a mí me da la sensación que es importante como empezar a cambiarlo todo, empezar a generarlo todo. Y la manera de hacerlo es a través de una carta de navegación que tiene que ser nuestra Constitución y que tiene que ser hecha por y para nosotras y nosotros y nosotres. Y creo que, por último, para terminar, creo que es fundamental para que termine la violencia de género que se apruebe la Ley de Educación Sexual Integral. Es fundamental, y creo que es fundamental que los conservadores religiosos, evangélicos, católicos, fanáticos, se vayan a otro lado, que ya ellos no están aportando en nada. Lo encuentro es que frenan todos los avances en términos de libertades sociales, y la Ley de Educación Sexual Integral es fundamental, Oye, creo que es lo más fundamental en este momento que está en el Congreso. Michelle, ¿puedo decir algo sobre eso? Es que yo me he dedicado, porque ahora como trabajo ahí en La Voz de los Pensadores, me dedico a escuchar las discusiones, las comisiones, para poder hablar con razón. Pues hoy día escuché lo de la jueza, y por eso me estaba acordando, Mariana, de la jueza Donoso. Ahí tienen los conservadores, una cabeza para poner en la plaza y culpar a alguien de lo que le pasó a Ámbar, en vez de entender que lo que le pasó a Ámbar tiene que ver con una violencia que nos cruza estructuralmente como país, y que va desde el principio, desde lo que está diciendo cada una de nosotras, que son violencias que cruzan todo y todos los aspectos de la vida de todas las mujeres. Porque en Chile somos muy reaccionarios, y sobre todo el conservadurismo es muy reactivo y es punitivista, o sea, piden pena de cárcel, pena de muerte, ley Ámbar, pero y antes no son capaces de aprobar el aborto porque resulta que ese hijo te lo dio Dios. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué el fanatismo de meterse en la cama de la gente es muy feroz y está muy arraigado? Y eso a mí me gustaría también que se hiciera a un lado, porque nos hace mucho daño a las mujeres, sobre todo. Para ellos somos un envase. Y también el hecho de que, bueno, vivimos en un estado laico que hace muchos años, o sea, como que no es laico, y que la iglesia, o como en el fondo ciertos poderes, que en el fondo están un poco coludidos con este patriarcado, sigan influyendo tanto, tiene que ver un poco con eso. O sea, el mismo caso de Ámbar y este como amedrentamiento que hay hacia la jueza, sin considerar de hecho que hay cosas que reformar en el Poder Judicial, en los procedimientos, en una perspectiva de género que hace falta, y en una construcción en eso mismo que ha sido súper masculinizada, y la responsabilidad tiene que caer en una mujer que fue jueza en el momento en que tuvo que aplicar la ley que ya estaba dada desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, podemos hablar mucho de eso. Hay demasiado en el fondo en lo que tenemos que trabajar, y sus palabras lo dicen. O sea, es tan estructural lo apartada que estamos de esta construcción de sociedad, que yo creo que este programa podría durar horas, porque podríamos hablar de todo eso. Tal cual. Pero en honor al tiempo, para que mis compañeros que están detrás de esta producción no se estresen, vamos a pasar ahora a las preguntas que han hecho las personas, ¿cierto? Y los vecinos y vecinas de la Comuna de Independencia. Súper. Hola, me llamo Dafne Belmar. ¿Y qué puede hacer la política para cambiar la desigualdad de género? Qué buena, Dafne. Bueno, esta es la primera pregunta. Sí, porque sabes que lo que pasa es que es justo como de lo que veníamos conversando, ¿no? Creo que lo que la política puede hacer es poner los acentos donde deben estar y entender que no sacamos nada con seguir haciendo leyes que sean, que tengan un nombre. Si bien respeto mucho a los familiares de cada una de esas mujeres que ha perdido la vida en manos de sus agresores, la verdad es que creo que necesitamos una ley que nos proteja en muchos aspectos, y que además la política la corte de buscar el aplauso fácil, porque por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo, poner a la jueza en la plaza pública, que seguramente, mira, no voy a defender su actuar como jueza,
Ella puso en práctica una ley pésima que habían hecho ellos mismos, o sea, partir por legislar bien, por legislar entendiendo que lo que están haciendo tiene consecuencias en la vida de todas y todos. Y luego no estar buscando el aplauso fácil, porque si ponemos esta cabeza en la plaza, por supuesto que la gente va a aplaudir, porque claro, necesitamos un culpable, somos seres humanos, siempre necesitamos un culpable, ¿no es cierto? Una persona a la cual tirarle los dardos nos va a solucionar esto de que en realidad vivamos en un país donde hay una injusticia que es estructural, hay injusticia y discriminaciones en muchos aspectos, ¿no es cierto? Lo dijo Mariana recién, somos un país clasista, un país machista, un país racista, pero nos encanta saltarnos eso, ¿no es cierto? Y eso es cultural, eso es profundo. Y los políticos, entonces, tienen que ser responsables, tienen que ser consecuentes también, y tienen que entender que no sacamos nada con seguir haciendo pequeñas leyes que al final no nos van a llevar a ningún lado, porque necesitamos una ley integral que proteja a las mujeres de la violencia, en todos sus aspectos, ¿verdad? Esa ley incluso está hecha. Necesitamos una ley que proteja a los niños, niñas y adolescentes. Una ley a la que el presidente Piñera, y lo voy a decir con todas sus letras, le puso un veto, la ley de garantías de la niñez, de una ley que garantiza la vida libre de violencia para los niños y niñas y adolescentes de este país. Tiene un veto del presidente de la República. De eso estamos hablando. ¿Por qué? Para que sus amigos de las fundaciones católicas puedan seguir teniendo, ¿no es cierto?, participación en el Sename. Entonces, si no nos preocupamos de verdad de los temas de fondo y estamos buscando el aplauso fácil, que es lo que buscan los políticos en general, entonces estamos siendo irresponsables y no estamos de verdad respondiendo a lo que necesita este país para ir mejorando. Finalmente, hemos escuchado también mucho en esta campaña del rechazo de la nueva Constitución, ya que estamos hablando de cómo vamos a construir un mejor país, ¿verdad? Que no sacamos nada con votar a prueba, porque si podríamos hacer unas reformas, ¿no es cierto? Podríamos reformar solamente una Constitución que ya tiene más de 200, ellos mismos se han encargado de decirlo, que tiene más de 270 reformas. Tiene más de 270 reformas porque no sirve para nada. No sé, es como que yo diga que mi techo está lleno de parches, lo cual es cierto, pero en algún y claro, en algún momento voy a tener que cambiar el techo, ¿no? Bueno, la Constitución es lo mismo, hace agua por todos lados. ¿Por qué? Porque, como bien decía delante Stephanie, nuestro Estado no es garante, no nos garantiza. Y por eso es que no quisieron firmar, ¿no es cierto?, esa ley que garantiza una vida libre de violencia, tanto para mujeres como para niños, niñas y adolescentes. Esas dos leyes están ahí esperando en el Congreso. Y eso están esperando en el Congreso porque no quieren garantizar, porque ellos no son garantes de que tengamos un buen vivir, ¿no? Que no tengamos buena salud, que no tengamos buena educación, ¿no es cierto? Todo eso justamente es porque no hay garantías, porque nuestros derechos no son garantizados por el Estado. El Estado, ¿qué hace? Le pasa la plata a un privado, y si ese privado hace bien o mal su trabajo, se desentienden, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Ámbar. Ámbar dependía del Estado. Ámbar dependía de estos organismos colaboradores del Sename, ¿no es cierto? Ella dependía de una OCAS que está en Limache, y ellos son los que no tenían idea dónde estaba Ámbar. Ellos después presentaron, ¿verdad?, algunas acusaciones en contra de otro hombre que también abusó de Ámbar. Pero ellos son los que la dejaron botada, ¿no es cierto? Y en eso entonces estamos hablando de un Estado que no quiere garantizar, que no le interesa garantizar una vida libre de violencia. Y eso es política, y es política de alto nivel. Pero no lo que están haciendo en el Congreso, que es buscar el aplauso fácil, ¿no es cierto?, buscando algunas maneras, por ejemplo, como esa, como poner una jueza entonces en la plaza pública para que la gente pueda apedrear, ¿verdad? Eso es. Y eso es irresponsable, y eso no es real, no es lo que nosotras buscamos en general. Nosotras estamos hablando de temas que son mucho más estructurales y mucho más de fondo. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de malos tratos, estamos hablando de cosas que son, que no son, llevemos a todo el mundo a la cárcel, porque sabemos que además eso no nos sirve de nada. Eso no es lo que estamos buscando.
Lo que estamos buscando es que entendamos como sociedad, que nuestra cultura tenga un cambio. Y ahí, eso sí, por supuesto, que depende de los políticos y vamos a seguir fiscalizándolos, porque es maravilloso lo que ha tenido lo que tiene, ¿no es cierto?, como efecto. Es decir, que podamos fiscalizar como ciudadanos a nuestras autoridades y nuestros representantes. Y esperamos que más adelante, cuando podamos hacer, ¿no es cierto?, una nueva constitución, tengamos otras herramientas más para poder seguir fiscalizándolo. Sí, sin duda, de hecho, esto que mencionas tú un poco, Ale, de la política que se hace un poco para la galería, ¿cierto? Sin principios, porque no hay mucho proyecto político tampoco. O sea, yo creo que hemos sido como un poco testigos en los años de eso, de que no hay una de consignas populares en base a las cuales se hace política y se ganan elecciones. Bueno, tal cual. Pregunta de Stephanie. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Diabuno Valle. Yo vivo en la población Bestec de Independencia. Mi consulta es la siguiente para los panelistas que están ahí. Quiero saber qué es lo que debe cambiar en la política institucional con respecto a la discriminación de género. Sí, agradezco la pregunta. Yo creo que está todo entrelazado y que como que estamos puro redundando. Porque, en pocas palabras. Y yo creo que tiene relación con entender quiénes son nuestros representantes también. O sea, es verdad que tenemos una constitución deficiente y nefasta en materia de género, pero también es verdad que las representantes del género femenino también, que en su mayoría, que están en diversos lugares institucionales, también tienen lógicas patriarcales, machistas. Y aun cuando en algunas situaciones pudiesen aplicar criterios propios asociados quizá a ideas más feministas, por decirlo de alguna manera, obvian eso porque les queda más simple utilizar esto que el Estado les proporciona en todo sentido, ¿cierto? Y que tiene relación con esta estructura patriarcal y machista. Yo creo que es importante porque no sacamos nada con hablar de paridad o exigir paridad en los distintos lugares del Estado, no sé, en un parlamento, si a la hora de votar, las mujeres que están en el parlamento van a seguir votando en contra del aborto y van a seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos. Yo creo que es importante el tema de la influencia que tienen estos cargos públicos, donde muchas veces aplican machismo o en otras encubren prácticas o situaciones machistas también. Entonces, yo siento que es relevante como el desarrollo en ese sentido, porque es muy común escuchar a una vecina, una amiga, con un relato de algún funcionario público que le respondió, por ejemplo, no sé, como algo muy desproporcionado en un caso. Hace poquito una vecina me contaba que ella le tocó ir a mediación y que la persona de la mediación, representante del Estado en esa instancia, le había dicho algo así como tienes que pegarte con una piedra en el pecho porque el hombre quiere reconocer a tu hijo. O sea, es un deber. Una guagua no se hizo sola, la hicieron de dos. Entonces, en el fondo yo creo que ahí también hay como que comenzar a hilar fino, porque bien como lo decía Ale, al final es toda una cuestión netamente cultural. O sea, a mí lo que más, entre que me gusta y me entristece a la vez, porque estamos tan atentas hoy a si nos matan, si nos violan, si nos secuestran, como estamos tan atentas con lo que pasa con la otra, que hoy cuando prendemos la tele y vemos que hubo una más asesinada durante la noche por su marido a los 60 años, nos duele, nos quema adentro, nos cala hondo. Entonces yo creo que hoy como también estamos tan atentos y como bien lo decía Lale, estamos ahí como fiscalizadores permanentes de este Estado, es que es importante también como dejarle en claro a estas representantes también que estamos ahí y que queremos que haya una incidencia de género mayor. No basta solo con la mesa que crearon en el Parlamento, donde hay cierta cantidad de mujeres, ni siquiera todas son parte de esa mesa, ¿cierto? Trabajando algunas líneas asociadas
a garantizar alguna línea proteccional para las mujeres. Yo creo que es central. Y ahí yo creo que, como bien me lo dijo una amiga hace un ratito, la igualdad de género primero es cultural. Tiene que ver con nosotras, con que ya nosotras no dejemos de validar el piropo en la calle porque nos violenta y que lo hagamos saber. Tiene que ver con que si matan a una vamos a seguir llenando la calle, porque acá pasa, que en el 30 de Santa Rosa, cuando asesinaron a Ámbar, sin titubeo alguno, llenamos esa calle, vecinos, vecinas, porque estábamos en absoluto descontento, porque la historia de Ámbar muestra una violencia que es estructural y que es desde el seno, desde lo hondo, desde lo que pasa con nuestras niñas, que muchas veces son obligadas a nacer, porque no tenemos tampoco la libertad de poder escoger, como lo decía Mariana, porque hay una iglesia detrás que nos está diciendo que es malo y que no somos dueñas de nuestro cuerpo y que hay un Dios que te está mirando y que mañana va a haber un paraíso que se te va a cerrar porque no hay opción porque pecaste. Entonces yo creo que desde ahí es importante lo cultural, de que hoy tenemos que aprender a respirar y a palpitar como sociedad el feminismo, aunque a algunos les cause tirria, aunque a algunos les moleste, no sé, se les revuelva la guata. Es importante porque ya han construido más de 200 años de historia desde una lógica machista. Y resulta, lo dije en un conversatorio una vez, aquí en los territorios estamos las mujeres, como dijo la María hace un rato, levantando las ollas comunes, las juntas vecinales, las organizaciones de base son levantadas por mujeres. Y en el Congreso, en todas las líneas ministeriales del gobierno, hay hombres decidiendo la política pública de espacios como los nuestros. Y es por eso que es tan nefasto, que a pesar de que levanten y levanten programas, esos programas no sirven a la realidad nuestra. Y no sirven en ningún sentido, no solo desde la arista del género, no sirven porque falta esa mirada. La mirada de quien construye la organización de base, la mirada de quien está haciendo territorio, de quien, no sé, palpita el territorio día a día. Entonces yo creo que ahí es central que cuando hablemos de paridad también hablemos de quiénes están ahí dirigiéndonos y de cuál es la estructura y la ideología también que está detrás de esa persona. Gracias, Stephanie. Es súper bonito como escuchar cómo relatas tu experiencia, porque como que yo creo que es imposible no empatizar con esa frustración que muestran tus palabras, que yo creo que todas sentimos cuando prendemos la tele en la mañana. Yo prendo la tele en la mañana, creo que es el momento en que más veo tele, y me entero de un nuevo femicidio y se me revuelve el estómago, como dices tú, y nos da rabia y nos da impotencia, y por eso salimos a las calles y cuando hay un cacerolazo gritamos con tantas fuerzas desde los balcones, porque la sensación de impotencia es tremenda y la política pública en este país se sigue construyendo sin considerar a las personas que esa política pública afecta, y esto en temas de género, en temas de infancia, en temas indígenas, de migrantes, infinitos temas. Pero como estamos llegando ya al final del programa, voy a dar la palabra y decirle a mis compañeros que pongan la pregunta de Mariana. Hola, mi nombre es Alison Belmar, tengo 26 años. Mi pregunta es la siguiente: ¿puede la Constitución provocar mayor igualdad de género? Sí, bueno. Sí, obvio que sí. Yo creo que quiero tomar... Eso buscamos, vamos por eso. Buscamos. Yo creo que es súper importante lo que dice la Stephanie, porque claro, podemos tener una constituyente paritaria, pero eso no implica nada, no da nada por sentado, porque si vamos a tener a puras Pepa Hoffman representando a las mujeres, vamos a tener avance. Entonces, hago un llamado no solo a la gente de Independencia, y aquí no estoy haciendo proselitismo, pero esto es directo. Ir a votar, es fundamental que ganemos el apruebo por mucha mayoría, es un súper primer paso, cuidarse para votar ese día y después votar por buenas personas constituyentes, mujeres que tengan posturas feministas, que sean, por supuesto, que legislen en relación a nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos es nuestro primer territorio y todavía no podemos decidir cuándo y cómo y con quién queremos ser madres. Es una violencia feroz. Y lo escuchamos cuando se legisló sobre el aborto en 3 causales, cuando los hombres, y no solo los hombres, sino muchas mujeres de derecha también y conservadoras decían unas verdaderas aberraciones sobre nosotras. Entonces, hacer ese paréntesis que es súper, súper importante. Y claro, la
Constitución una mayor igualdad de género en la medida en que tengamos buenas constituyentes ahí, que tengamos mujeres que defiendan de todo lo que hemos hablado en este programa, que defiendan nuestros derechos, que defiendan no solo la igualdad de género, sino también que nos protejan y que nos dejen vivir a las mujeres en paz, que podamos caminar por las calles sin miedo, cosas tan que al parecer son tan como fundamentales, ¿no? El otro día escuchaba a una chica que había hecho una pregunta en su Instagram, una influencer, y decía que le había preguntado a las mujeres qué haría si solo hubiera mujeres en el mundo, y a los hombres también, qué haría solo si hubiera hombres en el mundo, y el 98% de las mujeres dijo salir a caminar. Eso harían las mujeres si no hubiera hombres en el mundo. A mí eso me duele. A mí eso me duele, me conmueve profundamente y creo que si vamos a lograr en ese sentido que la constituyente cambie y establezca cierta igualdad de género, permítanos caminar en libertad, aunque suene como un cliché, pero es eso, y es de ahí para arriba. Y las mujeres y el feminismo llegó a avasallarlo y a romperlo todo. Lo digo desde un sentido cuando me dicen, pero ustedes que son radicales y las feministas, perdona, que nos violen y nos maten una vez a la semana no es violento, no es radical. Si ya hemos salido a la calle, hemos protestado, lo que pasó con las tesis, que en buena hora pasó, porque se puso un poco más transversal el feminismo y ya no éramos satánicas ni feminazis, sino que ya había abuelas feministas, empezaron las mujeres más grandes a reconocerse como feministas también. Y en ese sentido yo creo que vinieron a hacer su performance y hacernos decir, no nos callamos más, y vamos a ir juntas para adelante hasta que esto cambie, porque no queremos más violencia. Entonces, en ese sentido, es cierto todo lo que hemos hablado acá y creo que efectivamente en la medida que esa Constitución sí haga que el Estado sea garante de derechos, derecho al agua, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a una salud digna, una pensión digna, derecho a poder caminar solas por la calle, derecho a poder abortar, o sea, que se respeten nuestros derechos reproductivos, creo que efectivamente sí va a haber un cambio. No sé si haya un cambio el año siguiente, pero sí va a haber un cambio quizá, no sé, 5, 10, 15 o 20 años después. Y espero de verdad que nuestras hijas y nuestras nietas sí vean un Chile mejor, más justo, más paritario, más feminista. Si es para dónde estamos apuntando, ¿no? Entonces, también yo digo que el Estado sea garante porque, por ejemplo, pienso en las garantías de los niños, niñas y adolescentes. Que uno puede decir, cuando dicen también los conservadores, yo educo a mi hija y a mi hijo. Yo digo lo que puede o lo que no puede hacer. Cuando volvemos a hablar de la ley de educación integral. ¿Qué pasa si tu mamá te toca una mamá como Marcela Aranda, por ejemplo? ¿Qué garantías tiene ese niño, niña, adolescente? Más encima tuvo la mala suerte, o sea, es feroz la historia de esa niña, ¿no? Entonces, de ese niño, es un niño trans, un adolescente trans. Entonces, ¿quién te garantiza esa felicidad o ese derecho a ser feliz? Si es tan simple como eso. Cuando uno habla de la Constitución, creo que también es importante para terminar que la gente entienda que la Constitución es simple. La Constitución francesa tiene 7 artículos, y no me canso de repetirlo, 7 artículos. La Constitución chilena que tenemos hoy, que hizo Pinochet con Jaime Guzmán, a punta de muerte y sangre, es una Constitución muy escabrosa, llena de candados y que nos han hecho ver como un libro sagrado, intocable e inamovible y solo para la élite y los expertos y los abogados. Eso no es verdad. La Constitución puede tener 7 artículos, puede tener 10 artículos y si queremos y nos ponemos de acuerdo, puede exigir 10 derechos, por ejemplo, que son los que nombramos menos ahora. Luego la gente experta, el Congreso hará las leyes, pero el pueblo tiene que decidir cuál es su carta de navegación y qué son las cosas que queremos y cuáles son las que no. Es súper simple. Entonces esa invitación, por eso yo siempre vuelvo a hablar de eso, de que hay que invitar a las bases, hay que invitar a las mujeres de los territorios. Ellas tienen que redactar también esta nueva Constitución. Gracias, Mariana. Bueno, como dices tú, para que precisamente la Constitución no siga siendo un libro sagrado, es que nosotros hemos creado en Independencia Constituyente varias herramientas, como este programa y también este manual constituyente, Sí, que es un trabajo que hemos hecho con mucho, mucho cariño. Sí, maravilloso. Sí, genial. Nuestra diseñadora que está detrás también de todo este programa, que es la Ale, una seca que esta ilustración maravillosa, con mucho contenido y de manera simple, didáctica, no hace campaña por el apruebo y por el rechazo de este libro, porque nosotros no, desde el municipio no podemos tomar, ¿cierto?, una posición política y las opiniones que se emiten acá son propias, también la mía, debo decirlo, pero la idea es como que esto, en base a este libro, las personas de Independencia y de otras comunas, porque están absolutamente liberados, puedan decidir qué votar, cómo participar
y por qué es importante en verdad que participen, que es lo fundamental. Sí. Y a propósito de este libro, el autor de este libro es Pedro Pablo Pincheira, y le vamos a ceder ahora unos minutos porque él en todos los programas nos cuenta una parte o un capítulo de este libro para que siempre esté presente en los vecinos y vecinas que nos ven. Bacán. Hola, buenas tardes. Gracias, Michelle. Hola. Bueno, Hola. primero agradecer nuevamente la posibilidad de poder compartir con tremendas invitadas, así que muchas gracias Alejandra, Stephanie, Mariana. Agradezco también a nuestro equipo quienes hacen esto posible, así que también agradecer a Alejandra Herrera, como decía Michelle, y a Pedro Pablo Fernández quienes están detrás de cámara. El capítulo de hoy trata sobre la igualdad de género como principio, ¿cierto? Por lo que, para relacionarlo y conectarlo con el manual constituyente, me gustaría hablar de eso, de los principios constitucionales. Pero, ¿qué quiere decir esto? Dando un paso atrás, debemos recordar que la Constitución representa el acuerdo en torno al cual se organiza una comunidad, ¿cierto? Por lo que las ideas que tenemos en común son la base de reconocernos como un nosotros. Pero los principios no solo están presentes en este acuerdo, sino que al dejarlos plasmados en el texto de la Constitución, estamos diciendo que nuestra organización, que en este caso es el Estado, una organización un poco grande, digamos, se sostiene en dichos principios y por lo tanto sus actividades deben seguirlos. Pertenecer a una comunidad, además, nos da el derecho, pero también el deber, de hacernos parte de las decisiones que se tomen en ella. Por lo que decir que nuestra comunidad se rige, por ejemplo, por el principio de igualdad, tiene muchos significados. El principio de igualdad se refiere a que todas las personas son iguales, ¿cierto? Esto quiere decir que en nuestra comunidad vamos a tratar de la misma forma a todas las personas, y quiero ser majadero, a todas las personas son iguales. Por lo que tanto entre nosotros como desde el Estado hacia nosotros, es decir, el Estado, nuestra organización, nuevamente, no puede existir discriminación por razones de género, como tampoco por razones étnicas ni socioeconómicas. Pero además, el principio de igualdad también compromete al Estado a facilitar la participación en igualdad de condiciones de los sectores que históricamente hayan estado excluidos. Quiero saltar hacia otro lado, pero voy a volver. Otro principio importante también es el principio de democracia, que se relaciona directamente con la igualdad. ¿Por qué? Porque significa que el pueblo, a través de las mayorías, tomará libre e igualitariamente las decisiones en un país. Creo que todas y todos hemos escuchado que la democracia quiere decir, entre otras muchas cosas, que una persona, un voto, ¿cierto? Pues bien, eso es una manifestación de igualdad. Los votos de todas las personas valen lo mismo. Pero aquí quiero hacer un punto, y es, ¿estamos igualmente representados y representadas? Porque, volviendo sobre el tema de la igualdad, es clave para una democracia no solo la participación, sino también la representatividad. Como decía Mariana, hoy en el Congreso solo cerca del 20% de los parlamentarios son mujeres, cuando son más del 50% de la población. Creo que es evidente cuál es el error ahí, ¿cierto? Pero también sucede lo mismo con los primeras naciones. Hoy en día no están suficientemente representados en la toma de decisiones, por lo que también enfrentamos un problema sobre el reconocimiento de las diversas identidades culturales que conviven en nuestro país. Tomo también lo que decían en sus intervenciones Alejandra y Stephanie, este proceso se trata de cambiar como sociedad y que nuestras y nuestros representantes deben estar alineados con ese cambio en la sociedad, que al momento de tomar decisiones estén adecuadamente representadas las personas que se verán afectadas y afectados por estas decisiones. ¿Estamos igualmente representados hoy? No. ¿Es algo que debería ser discutido de cara al proceso constituyente? Yo creo que sin lugar a dudas. Súper. Súper claro. Muchas gracias, Pedro Pablo. Bacán. Muchas gracias, Pepo, así le decimos. Con cariño, muy Pepo. bien. Cierto, bueno, así de claro está nuestro mal, que como dice otro Pedro Pablo, pero Fernández,
nos dice, le avisemos a todos los vecinos que si quieren adquirir este manual, si quieren que se los vayamos a dejar a sus casas, porque en Independencia seguimos en también para que no son de Independencia, está en la página del municipio, que es www.independencia.cl, de manera descargable, pueden trabajar, lo pueden con el manual, porque lo que más nos interesa a nosotros es que todas participen de este proceso que tiene para rato. Y ahora voy a dar la última a las invitadas. Puedo decir que en las tasas conscientes hemos tenido solo invitados de este programa, así diferentes. Y es importante también agradecer a nuestro equipo, a Alejandra Herrera, que es la diseñadora de esto, y a Pedro Pablo Fernández por también los contenidos de y eso, pónganos en nuestras redes, por favor, sigan Independencia Constituyente en Instagram, en Twitter, y la palabra final a Stephanie y Mariana en este momento. Muchas gracias, Michelle. Gracias, Pedro Pablo, también por esa interesante alocución que hizo. Yo solo para terminar, quiero hacer un llamado a que vayamos a votar. Lo hizo también Mariana y yo quiero decir lo mismo. Evidentemente, yo personalmente estoy por el apruebo y por la Convención Constitucional, no tengo ningún problema en decirlo, porque además la única manera en que este proceso sea paritario y tenga escaños reservados para pueblos originarios, por ejemplo, es efectivamente que votemos por la Convención Constitucional. Y porque si no, la otra, en la Convención Mixta, van a estar los mismos diputados y senadores que usted ve en el Congreso, en la mitad, en su 50% va a estar compuesta por ellos. Eso es importante decirlo y recalcarlo siempre, creo yo, porque hay muchos, nos han tratado de embolinar la perdiz a todos, pero tenemos que estar claritos en qué significa cada una de las opciones. Y creo también que, bueno, vote lo que usted vote, digamos, es importante manifestarnos, porque tal como estaba diciendo recién Pepo, justamente, es una oportunidad para que elijamos a quienes nos representan, elijamos también lo que nosotros queremos hacer, que es una refundación de nuestro país. La necesitamos, qué duda cabe. Somos uno de los países con mayor desigualdad en el mundo entero. Y no solo hablo de desigualdad económica, hablo también de desigualdad de trato, de desigualdad de oportunidades, ¿no es cierto? De también queremos vivir en un país en el que no sintamos miedo de quedarnos sin trabajo, porque sentimos que el mundo se nos acaba y se nos abre un hoyo, ¿no es cierto?, gigante, donde también la cultura, donde la prensa tengan el papel que merecen y deben tener, donde la educación sea para todos igual y la cancha esté rayada más o menos dentro de los mismos márgenes, donde nuestras autoridades sí tomen el metro y el Transantiago y sepan lo que significa. Yo creo que eso es súper importante y que el hijo de Stephanie, el mío, el de Mariana y el de Piñera, bueno, no sé si tanto, pero vayan todos al mismo colegio. No sé si quiero tanto. No, pero eso finalmente, ¿no? Y hago ese llamado, por favor, a que vayamos a votar, porque esta oportunidad que tenemos es maravillosa, es enorme. Yo tengo mucha fe en eso. A veces me bajoneo, digo, oye, en este país, pucha, que cuesta vivir. Al día siguiente me levanto y digo, pero se viene, vamos por el 25 de octubre. Y ahí me pongo contento otra vez. Tal cual. Sigo yo, parece, ¿cierto? Sí, señorita. Ya. No, yo quiero agradecer la instancia, o sea, siempre me pregunto qué hago yo en medio de estos espacios con mujeres tan maravillosas, y agradezco un poco también haberme aventurado a decidir como el camino dirigencial el día que mis vecinos me dijeron, tú sé la presidenta, porque creo que eso me llevaba como a encontrarme en distintos espacios y hoy tengo la posibilidad de haber estado aquí también aprendiendo, ¿cierto? Y mi llamado como organizadora también tiene más relación con eso, a llamar a la gente a seguir ahí organizándose, a seguir gritando. Tuvimos contenido, el grito de rabia
por años, por siglos, nuestros abuelos callaron, cargamos con la historia de nuestra abuela, de nuestra bisabuela en el cuerpo, con cuánto miedo, cuánta tranca, que somos la generación que estamos llamadas a cortar esa cadena, así que la invitación es a eso, a seguir organizadas. Mañana se viene de nuevo un 11 de septiembre, donde, no sé, llamo a que ponga una velita afuera por esa compañera asesinada, estando embarazada, o simplemente por ser organizada sola, que fue detenida, fue desaparecida, fue torturada, sufrió millones de vejámenes en el cuerpo por esa tortura sistemática también que viven las mujeres indígenas de nuestro país también. Hago el llamado a no soltar la herramienta más importante que tenemos como pueblo, como ciudadanía, que es la organización, porque de haber estado organizado a partir del 18 de octubre en adelante, nos lleva hoy a decir que estamos a tantos días de un voto constitucional que antes no se había visto nunca. Entonces, desde ese simple gesto nos demuestra lo importante que es no soltar las calles, estar ahí haciendo presión, demostrando que estamos ahí cada vez más politizados, que ya entendimos que la política no nos tiene que dar miedo, que podemos hablar de política cuando estamos en la feria, en la esquina, comprando el pan, y que es súper importante estar ahí informado e informada, y también hacer el llamado a todas las mujeres que se dicen feministas y las que no también, a estar más atentas de las otras, a estar ahí también en atención con nuestras propias violencias para que no nos pasemos a llevar unas a otras, porque desde nuestra palestra ser mujer y además ser pobre, esa doble explotación que nos toca vivir, es realmente fuerte. Entonces vivimos con serias normas, cosas que están mucho más acentuadas socialmente que en lo general, que el solo hecho de tener la compañía de quizás de una mujer que viene quizás de otro estrato y que nos puede educar en la práctica, ¿cierto? Más que en el discurso, es central y esencial. Así que eso, como que a seguir organizados nomás y firmes, porque se viene mañana un 11, se viene un 18 y se viene un 25. Eso. ¿Qué más puedo decir yo si ya dijeron todo? Nada. Lo mismo, invitar a la gente a votar, a cuidarse mucho. Creo que es importante cuidarse, cuidar la salud para llegar a votar el 25. Creo que es importante que ganemos por mucho. Por supuesto, yo voy a aprobar y voy a votar por convención constitucional porque creo que, independiente de que sea un hecho histórico, me parece que es un momento súper amoroso para el pueblo chileno. Creo que podemos volver a mirarnos, volver a sentir amabilidad, igualdad, y es lo que vimos en las calles desde el estallido. Creo que es importante recalcar que queremos hacer una constitución que respete los derechos humanos. Creo que nosotras cuatro, y creo que mucha gente no va a olvidar los abusos y aberraciones a los derechos humanos que ha cometido este gobierno. Yo espero ver a gente presa, que se cumpla la justicia, que se haga justicia, y espero para ello tener una nueva constitución que garantice los derechos humanos, que garantice el acceso a la cultura, no solo al arte, sino a la cultura en general, que no borren los escritos que hay en las calles, la cultura hermosa que hemos visto a partir del estallido, que se respeten los pueblos originarios, que se respete toda su cultura también, y que quizás tendríamos menos farmacias si supiéramos cómo ciertos pueblos originarios enfrentan ciertas enfermedades y tuviéramos acceso a esa cultura también, acceso a la cultura de nuestras yayas, de nuestras abuelas. Creo que tenemos que volver a ser el país que alguna vez fuimos, un país más amoroso, menos individualista, con este modelo neoliberal impuesto tan violentamente y con tanta sangre, y creo que nos merecemos esa oportunidad. Así que por eso, cuidarse mucho, sobre todo la gente más grande, para ir a votar sin miedo. Si usted cumple con todas las medidas sanitarias, no le va a pasar nada. Así que nada, mañana, reitero lo mismo que Stephanie, es un día importante, es un día de memoria, es un día súper especial, muy doloroso, y les pido tampoco que olvidemos. No se puede olvidar porque vamos a repetir los mismos errores que en el pasado. Así que justicia, memoria, encuentro. Creo que es importante también votar para terminar con este extractivismo exacerbado que plantea este modelo neoliberal, porque también tenemos que cuidar la tierra. Así que eso aparte de que tenemos la oportunidad de que sea una constitución paritaria, me parece que podemos hacer algo realmente grandioso y hermoso. Así que ir a votar con toda la fe y cuidarse, por favor, cuidarse.
Bueno, yo no he desaparecido, pero tengo un internet horrible y me he pegado mucho, entonces para poder cerrar, solo quiero repetir un par de cosas que no se entendieron. Sí, mejor, ¿cierto? Bueno, la primera es que descarguen nuestro manual que está disponible en la página del municipio, que si quieren recibir una explicación tan clara como la que nos hizo Pedro Pablo, leamos el manual, participemos, que es lo más importante. Lo segundo es que invitarlo a todos y todas, también a ustedes, las invitadas del día de hoy, a que promuevan nuestro espacio, que ojalá lo conozcan, a que nos sigan en Instagram, en Independencia Constituyente y también en Twitter, a que los espacios donde se construye poder desde el territorio hoy día son claves y fundamentales. Así que contarles a todos y todas que vamos a volver a la vuelta del 18 con un capítulo sobre Estado plurinacional y también con tremendos invitados e invitadas. Así que muchas gracias, chiquillas, por estar hoy. Lo he pasado muy bien y ha sido muy entretenido y ojalá nos volvamos a encontrar en instancias parecidas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas y todos, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Nos vemos, muchas gracias. Chao, chao. Un gusto, Stephanie. Chao. Gracias.